Tengo 62 años, algo más de 6 décadas de vida, muchas de ellas dedicadas a serenos conventos, otras a humildes escuelas en el México rural, donde enseñé a niños a rezar el Padre Nuestro incluso antes de leer. Ya no tengo la misma fuerza en las piernas ni la misma firmeza en las manos de antes, pero llevo en el pecho una fe que ni el tiempo ha logrado quebrantar. Es curioso cómo la percepción de nuestra misión se transforma con el tiempo. Cuando somos jóvenes, creemos que la misión es salir, construir, predicar, organizar. Pero al alcanzar esta etapa de la vida, comprendemos que la mayor misión, quizás, sea simplemente testimoniar, ser presencia. Y fue así, a los 62 años, como me encontré ante el mayor milagro de mi vida. Siempre guardé un deseo secreto en el corazón: conocer las Filipinas. Desde joven, leía historias sobre aquellas islas de una belleza asombrosa y una fe inquebrantable, de tradiciones vibrantes, pero también de desafíos y una pobreza notable. Cuando mis superioras preguntaban ¿dónde me gustaría servir?, mi respuesta era siempre la misma: donde Dios quiera. Nunca pedí nada, pero, como María nos enseña, quien se entrega con humildad recibe, en el momento justo, aquello que el corazón más anhela. Y así, en mi último año de vida activa en el convento, llegó la invitación inesperada. Una comunidad católica en las Filipinas necesitaba apoyo para preparar una procesión mariana. Las hermanas más jóvenes se ofrecieron, por supuesto, pero la superiora me miró con un brillo en los ojos y dijo: «Hermana Angélica, creo que este llamado es para usted». Viajé con el corazón encogido. Mi edad ya no permitía tantas aventuras. El cuerpo se cansaba rápido, los huesos dolían con cada cambio de clima. Pero cuando el avión aterrizó en tierras filipinas, sentí que estaba en el lugar correcto. El calor era intenso, el aire olía a brisa marina, a especias y a humo. Y la multitud se movía en una danza constante entre fe y supervivencia. Vi cristianos humildes, católicos que se escondían en pequeñas capillas, pero repletos de una devoción profunda. Recordé cuando, siendo aún una niña, acompañaba procesiones en mi pueblo mexicano. Los cánticos, las flores, los pasos lentos en las calles de tierra. Era como si dos mundos tan distantes se encontraran en el mismo corazón mariano. Aquel día en particular, la comunidad había organizado una gran procesión en honor a la Virgen María. Caminé entre ellos con un hábito sencillo, apoyada en mi bastón, sintiéndome pequeña entre tantos jóvenes, niños y familias enteras que rezaban con devoción. Vi a Mateo, el joven voluntario de unos 22 años, guiando al grupo con entusiasmo. Valentina, una joven de 20, cantaba con la voz llena de fervor. Las mujeres vestían saris coloridos, algunos en tonos de azul y blanco, como si quisieran imitar los colores del manto de Nuestra Señora. Los hombres, como los custodios de la Virgen, llevaban rosarios improvisados, hechos de cuentas de madera, y entonaban cánticos en tagalo. No entendía todas las palabras, pero reconocía el sonido universal de la fe. Donde hay oración, la lengua no importa. Antes de la salida de la procesión, nos reunimos ante una imagen de María adornada con flores de jazmín. Me arrodillé con dificultad y pedí: «Madre, permite que vea con mis propios ojos la fuerza de tu presencia en este pueblo». No sabía que esa oración sería respondida de una forma que jamás olvidaré. La procesión comenzó con tambores suaves, campanas improvisadas y cánticos que resonaban por los campos. Llevábamos la imagen de María en unas andas ricamente adornadas y todos caminábamos con reverencia. Sin embargo, había un desafío por delante. Para alcanzar la iglesia principal, donde la procesión terminaría, era necesario cruzar un puente de madera muy antiguo, suspendido sobre un río ancho y profundo. Recuerdo claramente al señor Deben, un anciano respetado de la comunidad. Con una mirada cargada de preocupación, nos alertó incluso antes de partir. «Cuidado con ese puente, hermana». Su voz era casi un susurro. Hace pocas semanas, una carreta de cocos se derrumbó allí. Nadie resultó gravemente herido, gracias a Dios. Pero fue una advertencia, ¿verdad? Un escalofrío recorrió mi espalda. La madera estaba oscura,
carcomida por el tiempo y la humedad. Algunas tablas ya se tambaleaban al menor toque. Los lugareños comentaban que la estructura no resistiría mucho más, pero la gente, acostumbrada a las dificultades, confiaba en que bastaba con cruzarla rápidamente. Pero ¿cómo negarse? La multitud era inmensa y la fe aún mayor. Avancé, con pasos cortos, rezando en voz baja cada Ave María. Isha, una niña de 7 años, caminaba agarrada a la falda de su madre, con los ojos curiosos fijos en el puente. Yo aún no lo sabía, pero aquel camino, aparentemente común, solo un trecho, más en el camino, aquella procesión que guardo en la memoria de mi último año de vida activa en el convento, a mis 62 años, se convertiría en el escenario de uno de los milagros más impresionantes que presencié. Y fue allí, sobre aquel puente frágil, donde la verdad se reveló en mi corazón. Cuando la fe de un pueblo se une al corazón de María, lo imposible sucede. La procesión avanzaba lentamente por las calles estrechas de un pequeño pueblo rural en Filipinas. Yo caminaba entre las familias, acompañada por el sonido rítmico de los tambores y las voces que entonaban cánticos marianos. Era una lengua, que aunque no la entendiera con la mente, mi alma la abrazaba con perfecta claridad. La fe no exige traducción. Se comunica por la mirada, por el gesto, por la entrega total. Nuestro destino era la iglesia central, donde la imagen de María sería entronizada en un altar adornado con las más bellas flores. Pero antes de llegar, teníamos que cruzar un obstáculo que se cernía como una sombra sobre todos nosotros. El puente de madera, erigido décadas antes, sobre un río caudaloso que la gente del pueblo llamaba Puente Antiguo. Era una estructura temida. Algunos evitaban cruzarla en días de crecida. Otros ya habían sufrido pequeños accidentes, pero era el único camino disponible. Recuerdo haberme detenido delante de aquella estructura y haber respirado hondo. La haste, madera oscura, carcomida por el tiempo y el agua, parecía un esqueleto vivo. Muchos clavos estaban sueltos y algunas tablas parecían sostenerse solo por la misericordia divina. Fue entonces cuando uno de los lugareños más antiguos, el señor Deben, nos alcanzó. Con una mirada preocupada, murmuró, casi para sí mismo: hace unas semanas, una carretilla cayó allí. Pudo haber sido peor. El río no perdona. Un presagio sutil, pero que resonaba en cada uno de nosotros. Un joven voluntario, Mateo, de unos 22 años, notó mi aprensión. Me miró y dijo en inglés, con un fuerte acento: hermana, cuidado, el puente está débil. Yo sonreí y respondí en mi portugués, lleno de ternura: hijo, Dios sostiene a los que creen. Él no entendió cada palabra, pero absorbió la confianza inquebrantable que yo depositaba en María. La multitud comenzó a cruzar. Eran los custodios de la Virgen, llevando las andas de la Virgen, mujeres con niños en brazos, ancianos apoyados en sus cayados, jóvenes cantando y tocando instrumentos improvisados. El puente se tambaleaba bajo el peso de tantos pasos. El crujido de la madera se mezclaba con los himnos de alabanza, creando una extraña melodía entre el miedo y la fe. Yo misma, ya a mis 62 años, sentí la necesidad de apoyarme con más fuerza en mi cayado. Cada paso parecía un riesgo, pero al mismo tiempo, una profesión de fe silenciosa. El viento del río soplaba con fuerza, levantando los velos de las mujeres y apagando algunas velas. En aquel instante, recordé las procesiones en mi México natal, las calles de tierra, las flores de papel, los rosarios cantados bajo el sol ardiente. La escena era diferente, pero el corazón latía con la misma devoción. Allí, en el corazón de Filipinas, me sentía extrañamente en casa. De repente, oí a la pequeña Isha, de 7 años, susurrarle a su madre: «Mamá, ¿la Virgen nos protege?». La madre respondió sin dudar: «Sí, hija, ella jamás nos abandona». Aquellas palabras atravesaron mi alma. Yo, que ya había superado tantas pruebas en la vida religiosa, enfermedades, persecuciones, la profunda soledad, sabía lo verdadera que era aquella afirmación. María no abandona a sus hijos. El puente parecía interminable. Cada metro ganado era una mezcla palpitante de ansiedad y confianza. Al mirar hacia abajo,
Vi la fuerte corriente del río azotando las piedras, arrastrando troncos traídos por la lluvia reciente. Un paso en falso, un derrumbe, y decenas de vidas estarían en riesgo inminente. Aún así, nadie retrocedió. Era como si todos supieran que no estaban solos. Veía las miradas fijas en la imagen de la Virgen que avanzaba al frente, llevada por los custodios de la Virgen, hombres sencillos pero de fe inquebrantable. La anda temblaba ligeramente, pero ellos seguían firmes, entonando «Ave María, llena eres de gracia». En cierto momento sentí un crujido más fuerte bajo mis pies. La madera cedió un poco y mi corazón se aceleró. La joven Valentina, de 20 años, que caminaba a mi lado, me sujetó el brazo con fuerza y, casi llorando, murmuró: «Hermana, el puente». Yo solo levanté el rosario que llevaba en mis manos y dije: «Reza, hija, no tengas miedo. La Madre camina con nosotros y nosotros seguimos». Cuando finalmente alcancé la mitad del puente, un silencio extraño, casi ensordecedor, se instaló por unos segundos. Yo, hermana Angélica, hoy con 62 años, mexicana de origen y con tantos años de convento, jamás olvidaré aquel día en 1900, Filipinas. Fue en mi último año de vida activa, un tiempo de servicio intenso, donde la fe de un pueblo se reveló de una forma que desafió toda lógica. La procesión de Nuestra Señora, un espectáculo de devoción y colores, se acercaba al viejo puente de madera que cruzaba el río. Era una estructura precaria, castigada por el tiempo y por los monzones. Mientras caminábamos, Mateo, el joven voluntario de unos 22 años, que llevaba una de las banderas, se inclinó y murmuró casi para sí: «Dicen por aquí que, hace pocas semanas, una pequeña barca volcó cerca de los pilares. Nada grave, gracias a Dios, pero un buen susto. Este río, hermana, no perdona distracciones». Ah, si todos hubieran presentido la fragilidad de aquella estructura al mismo tiempo que yo. El rugido del río parecía más fuerte, el viento más cortante, el balanceo del tablón más intenso a cada paso, y, aún así, nadie retrocedió. Fue en ese instante cuando una verdad profunda se reveló en mi corazón, algo que nunca más olvidaré. No era la estructura de madera lo que sostenía a aquella multitud, era la fe. Una fe sencilla, despojada de adornos, pero palpable, real. Y cuando un pueblo entero confía en el cielo, hasta las tablas más precarias resisten, aunque sea por un tiempo. Yo, hermana Angélica, estaba a punto de presenciar con mis propios ojos cómo la Madre del Cielo se manifiesta cuando el peligro parece inevitable. La procesión ya se extendía sobre el puente. Sentía cada vibración de la madera bajo mis pies cansados. Era como si el río, con su corriente turbulenta, tuviera voz. Quería recordarnos, a cada segundo, el abismo escondido allá abajo. El sonido de las aguas golpeando las piedras se mezclaba con el gemido de la madera. Una sinfonía que, para muchos, sonaba como un presagio de tragedia. El puente no era ancho. Por eso, la gente avanzaba en filas estrechas. La anda de la Virgen, María, ricamente adornada con flores blancas y azules, progresaba lentamente. Los custodios de la Virgen, 4 hombres de fe inquebrantable, la llevaban con esfuerzo visible y devoción silenciosa. Los niños caminaban cerca de sus madres, algunos susurrando oraciones, otros solo observando, quizás sin comprender la gravedad de aquel momento. Los ancianos, como yo, avanzaban con mayor lentitud, apoyados en sus bastones, en los brazos de parientes o con las pocas fuerzas que les quedaban. Cada paso parecía pesar más de lo debido. Era como si el puente se quejara del exceso de fe que lo sobrecargaba. Yo sentía las tablas moverse, algunas cediendo levemente, otras crujiendo como si imploraran alivio. Las cuerdas laterales, gastadas por el tiempo, eran el único apoyo visible para quien perdiera el equilibrio. Recuerdo a una joven madre, caminando justo detrás de mí. Llevaba un bebé envuelto en un pañuelo rojo. En su mirada, una mezcla punzante de miedo y confianza. Sus labios se movían sin cesar, repitiendo una oración que yo no comprendía, pero que brotaba del corazón como una súplica desesperada. De vez en cuando, alzaba la vista hacia las andas de la Virgen. Parecía
encontrar allí la fuerza necesaria para dar unos pasos más. Fue entonces cuando un crujido más fuerte rompió el aire, un sonido que resonó como un trueno silencioso, haciendo que muchos se detuvieran por un instante. Los tambores callaron, los cánticos se apagaron, solo el viento y el río mantenían su rumor incesante. Con el rosario entre los dedos murmuré: Santa María, ruega por nosotros. Pronto me di cuenta de que no estaba sola. Decenas de voces repetían la misma súplica, en diferentes lenguas, un coro espontáneo, nacido del miedo, sí, pero transformado en pura fe. Hasta los niños, presintiendo la seriedad, se unieron al clamor. El puente se balanceaba bajo el peso de la multitud. Yo miraba hacia adelante y veía las andas de la Virgen temblar, pero firmes. Era impresionante cómo los custodios de la Virgen no vacilaban. Parecían movidos por una fuerza que no venía de sus músculos, sino del alma. Cada paso de ellos era un testimonio vivo. María camina con nosotros. Yo misma, ya tan anciana en aquel entonces, sentí que mis piernas flaqueaban. Por un instante, temí no lograr llegar al otro lado. Mi bastón resbaló un poco. Casi pierdo el equilibrio. Pero Valentina, la joven de 20 años que me seguía al lado, sujetó mi brazo con firmeza. Sus ojos oscuros brillaban, diciendo sin palabras: «No estás sola, hermana». Respiré hondo, agradecí y seguí adelante. A cada metro recorrido, el peso de la multitud parecía aumentar. El río, bajo nuestros pies, rugía aún más fuerte, casi burlándose de nuestra osadía. Pensé, por un instante, cuántos cuerpos cabrían en aquella corriente si el puente cediera por completo. El pensamiento me desgarró el corazón, pero, inmediatamente, entregué todo a María. No quería detenerme en el miedo. Quería anclarme en la confianza. La procesión avanzaba lentamente, un mar de fe y esperanza por los caminos polvorientos de aquella pequeña localidad rural en Filipinas. El sol castigaba, pero la devoción era más fuerte. A medida que nos acercábamos al viejo puente de madera, un escalofrío de aprensión recorrió a la multitud. Recuerdo a un lugareño más anciano, con el rostro marcado por el tiempo y el sol, murmurar para quien quisiera oír: «Cuidado al cruzar». Hace pocas semanas, una carreta de arroz cedió uno de los ejes justo en el medio. Casi perdió toda la cosecha en el río embravecido. La advertencia, aunque sobre un accidente menor, plantó una semilla de inquietud en muchos corazones. Fue en ese instante, con el eco de aquella historia aún en nuestros oídos y el crujido de la madera ya audible bajo nuestros pies, cuando, para mi sorpresa, un grupo de jóvenes comenzó a cantar de nuevo. La voz de ellos, firme y melodiosa, se alzó, rompiendo el chirrido de la estructura. Entonaban una versión sencilla del Ave María en hindi, una melodía que, por alguna razón, todos comprendimos profundamente. La canción trajo un alivio inmediato, como si cada nota reforzara el puente invisible de la fe que nos sostenía. Poco a poco, las voces se multiplicaron. Mujeres, hombres, niños, todos retomaron el canto. Era como si el peso de la multitud no fuera solo físico, sino también espiritual. Y cuando aquel peso se transformaba en alabanza, el puente parecía resistir con más fuerza. Cerré los ojos por un instante, transportada por un recuerdo distante. Otra procesión. Muchos años, atrás, en mi tierra natal, México. Allí también había un puente, y también había miedo. En aquel tiempo, yo era joven y caminaba con pasos firmes. Ahora, hermana Angélica, a los 62 años, comprendía algo que antes se me escapaba. No es el puente el que sostiene al pueblo, es María. Es la fe la que se convierte en suelo cuando el suelo falla. Cuando abrí los ojos de nuevo, me di cuenta de que estábamos casi a mitad del trayecto. Mi corazón latía acelerado, sí, pero también en paz. Sabía que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Y de hecho, estábamos justo en el medio del puente cuando todo se vino abajo. Primero, un sonido discreto, un lamento ahogado de madera vieja y cansada. Después, un crujido seco y violento que retumbó como un trueno. El puente entero tembló. El silencio se apoderó de la multitud. Era como si incluso el río, con su corriente furiosa, se hubiera detenido para escuchar aquella advertencia de peligro inminente. Mis ojos se abrieron de par en par.
Vi una tabla delantera soltarse parcialmente, balanceándose precariamente, a punto de caerse. Un grupo de niños, que caminaba más adelante, gritó asustado. Las madres corrieron a protegerlas, estrechándolas contra el pecho. Mateo, un joven voluntario de unos 22 años, resbaló. Se agarró a la cuerda lateral, inmóvil, como si la propia muerte hubiera pasado ante sus ojos. El pánico empezó a cundir. Algunos intentaron retroceder, otros se empujaban hacia los lados, buscando apoyo. Yo misma sentí mi corazón latir de una manera que hacía mucho tiempo no sentía. A mis 62 años, sabía que mis reflejos ya no eran los mismos. Si el puente cediera, no tendría fuerzas para salvarme. Y fue en ese instante cuando un pensamiento cruel cruzó mi mente. Así es como terminó mi misión, ahogada en un río, distante, lejos de mi patria, pero enseguida, como una llama que se enciende en la oscuridad, un recuerdo vino a mi corazón. María, siempre presente en las horas de mayor peligro. Recordé tantas historias que escuché en mi infancia en México. Historias de gente sencilla que en medio del hambre, la enfermedad o la desesperación, clamaba a la Virgen y recibía auxilio inesperado. Si María estuvo con ellos, ¿por qué no estaría aquí con nosotros? Levanté mi rosario con las manos, temblorosas y con toda la fuerza que aún me quedaba en la voz, grité: Santa María, ruega por nosotros. No sé si fue la desesperación o la fe, pero inmediatamente decenas de voces repitieron, cada una en su idioma: Santa María, ruega por nosotros. Mother Mary, pray for us. Mata Mariam Rakshakaro. El coro resonó por todo el puente, mezclando lenguas y culturas, pero con una misma súplica. Era como si el miedo se hubiera transformado en oración. El anda de la Virgen, que avanzaba delante, temblaba en las manos firmes de los custodios de la Virgen. Vi el sudor resbalar por sus rostros, los músculos tensos, pero ninguno de ellos soltó la imagen. Al contrario, cuanto más parecía ceder el puente, más firmes se volvían. Sus miradas estaban fijas en la estatua de María, como si dijeran: no cargamos solo madera y flores, cargamos la esperanza de todo un pueblo. El puente volvió a crujir. Surgieron nuevos crujidos y algunas grietas se abrieron. El ruido era aterrador. El río, justo debajo, mostraba sus aguas embravecidas, listas para tragar a cualquiera que cayera. Isha, una niña de 7 años, empezó a llorar con fuerza y su madre, entre lágrimas, solo repetía: Virgen Santísima, no nos abandones. A mis 62 años, los recuerdos de aquel día en Filipinas aún me asaltan con una claridad vívida, como si hubiera sido ayer. Fue en mi último año de vida activa en el convento, una época en que la fe parecía ser puesta a prueba cada amanecer. La procesión de Nuestra Señora, un río de esperanza y devoción, serpenteaba por la pequeña localidad rural rumbo al viejo puente de madera. Recuerdo un murmullo inquietante que se extendía entre los fieles. Uno de los custodios de la Virgen, un hombre de rostro curtido por el sol, había contado, minutos antes, sobre un pequeño accidente allí la semana pasada. Una carreta descontrolada casi cayendo a las aguas. El puente ya no es el mismo, hermana, había susurrado, y la aprehensión ya me carcomía por dentro. Entonces pisamos la estructura crujiente. Lo que siguió fue una batalla silenciosa. Quería correr, sí, con cada fibra de mi ser, pero mis piernas simplemente no respondían. El miedo, una fuerza gélida, me paralizaba. Pero la oración, ¡ay, la oración! Era el ancla que me mantenía allí, en pie. Me aferré con fuerza al brazo de Valentina, una joven de unos 20 años que caminaba a mi lado, y susurré con la voz quebrada: «No mires hacia abajo, hija, mira a María». Y ella, con una obediencia casi instintiva, elevó la mirada. Sus ojos, antes fijos en el río traicionero con una desesperación palpable, ahora se alzaban. La respuesta estaba allí, suspendida en el aire. La madre caminaba con nosotros. Fue en ese instante, en el culmen del peligro, cuando percibí algo extraordinario, algo que desafiaba la lógica. A pesar de la amenaza inminente, nadie se rindió. Nadie soltó la mano del vecino. La multitud entera, como un solo cuerpo, se unió en una única plegaria, como si una fuerza invisible hubiera transmutado el pánico más visceral en una comunión sagrada. Hasta el viento,
que antes aullaba con furia, pareció amainar, perdiendo parte de su vehemencia. El viejo puente, aunque visiblemente debilitado, aún se mantenía en pie, pero la verdad me asaltaba. Estábamos colgando de un hilo. Un crujido más, una tabla menos, y todos seríamos arrojados al abismo. Y fue exactamente en ese punto de extrema fragilidad cuando algo empezó a alterarse, no en nosotros, sino a nuestro alrededor. Sentí como si un manto invisible se hubiera extendido sobre aquella multitud. Un silencio reverente reemplazó los gritos ahogados. El miedo cedió paso a una poderosa sensación de presencia. No podía verla con los ojos, pero la sentía con el alma, con cada fibra de mi ser. María estaba allí. El crujido del miedo, que nos había hecho temblar, también nos había impulsado a clamar. Y cuando un pueblo entero clama con fe, el cielo, invariablemente, responde. El mismo crujido que recorría el puente pareció rasgar también el velo de los cielos. Por un instante que se extendió en una eternidad, todo se silenció, como si el mundo entero contuviera la respiración. Entonces, desde el fondo de aquella masa humana, se elevó una súplica, tímida al principio, pero pronto se expandió, poderosa, como un río de voces que, al encontrarse, cobran fuerza y avanzan. Nadie dirigió, ningún maestro orquestó. Fue el propio miedo, transmutado en oración. Y cuando el miedo se arrodilla, la gracia, invariablemente, encuentra su camino. Con las manos temblorosas, pero el corazón firme, elevé mi rosario por encima de la cabeza. Las cuentas, ya gastadas por tantos años de devoción e incontables madrugadas en el convento, brillaban con la luz pálida que apenas se filtraba entre las nubes pesadas. De mi boca, en un portugués cargado de los recuerdos de mi infancia en México y de mis años de claustro, resonó: Santa María, rogai por nos. A mi alrededor, las respuestas llegaron en múltiples idiomas que yo no dominaba, pero que mi alma reconocía como hijas de la misma fe, del mismo clamor. Mother Mary, pray for us. Mata Mariam Rakshakaro Abachao. El puente, que instantes antes parecía a punto de ceder bajo nuestros pies, ahora vibraba, pero ya no era el temblor de la debilidad, sino el compás de una oración unísona. Vi a uno de los custodios de la Virgen cerrar los ojos y empezar a cantar. Su voz, firme a pesar del cansancio visible, entonó un estribillo tan simple que todos pudimos repetir. No era el latín solemne de las catedrales, ni el portugués de mis novenas. Era la pura lengua del corazón. Las mujeres, en sus saris azules, se acercaron unas a otras. Las madres tomaron las manos de sus hijos y les enseñaron allí mismo el gesto de la señal de la cruz. Niños pequeños, como la pequeña Isha, de apenas 7 años, que apenas sabían leer, movían los labios con una seriedad impresionante, imitando la fe inquebrantable de los adultos. Mateo, el joven de unos 22 años que antes temblaba, aferrado a la cuerda lateral del puente, enderezó el cuerpo. Comenzó a entonar las respuestas con una fuerza que parecía devolverle el equilibrio que sus piernas habían perdido. Recordé entonces una tarde remota en México, cuando un deslizamiento de tierra amenazó con tragarse un pueblo entero, y la gente se reunió con velas y rosarios, clamando por protección. La fe, me di cuenta, es muy parecida a estas humildes velas. Una brisa traicionera puede apagarlas en un instante, pero basta cubrirlas con la palma de la mano para que la llama obstinada, terca, vuelva a vivir. Allí, sobre aquel antiguo puente en Filipinas, incontables palmas protegían la misma llama. Un poco más adelante, el señor Devon, el anciano indio, con la piel curtida por el sol y los hombros estrechos, levantó su rosario de madera. Era un objeto simple, sin pretensiones, pero de él pendía un pequeño crucifijo metálico que en aquel momento crítico reflejó un súbito y esperanzador destello de luz. Con un acento cargado de historia, comenzó: Ave María, y nosotros, al unísono, respondimos: llena eres de gracia. No importaba el orden exacto de las palabras, ni la perfección de la pronunciación. Lo que importaba era el compás de la confianza que nos unía. Cada cuenta que se deslizaba entre los dedos. Aquel día,
El viejo puente sobre el río ya albergaba leyendas, pero también cicatrices recientes. Horas antes de la procesión, uno de los pescadores más ancianos del pueblo, con el rostro marcado por el sol y la preocupación, nos había alertado sobre un pequeño deslizamiento de tierra que casi se había llevado una de sus barcas la semana anterior. Justo allí, cerca de los pilares. Un mal presagio, murmuraban algunos. Una invitación a la cautela que flotaba en el aire pesado y húmedo. Y de hecho, cada paso sobre las tablas del puente parecía un clavo clavado en la travesía. No para fijar la madera, sino para afianzar aquel puente invisible que unía nuestro miedo a la misericordia del cielo. Desde el fondo, los tambores regresaron. Ahora eran suaves, como si comprendieran que la oración guiaba nuestros pasos. El viento amainó, o quizás era nuestra valentía la que crecía. De cualquier modo, ya no nos empujaba con la misma furia. Sentí que mis piernas, que ya cargaban 62 años de historias, adquirían una firmeza que no venía de mí. Toqué el bolsillo del hábito y allí estaba, la pequeña medalla de Nuestra Señora de Guadalupe, mi compañera desde la juventud. Madrecita, susurré, madre del Tepeyac y madre de Nazaret, sois la misma. Cuiden a este pueblo. Las grietas seguían allí. Las tablas en ciertos puntos aún temblaban, pero algo había cambiado. Ya no caminábamos solas. Aquel clamor nos había unido bajo un mismo manto. Un niño de ojos enormes, que hasta entonces lloraba, se secó el rostro con el dorso de la mano y me miró. Le ofrecí una sonrisa. Al ritmo de la oración, me siguió, tropezando con las sílabas, pero firme en la intención. Había allí una catequesis que ningún libro enseña. Mateo, el más joven de los custodios de la Virgen que cargaban la imagen, giró el rostro ligeramente hacia atrás y encontró mi mirada. Bastó. Aquel pequeño gesto, el reconocimiento mutuo de que éramos frágiles, pero aún así guiados, encendió en mí una certeza profunda. María estaba delante y detrás, a izquierda y derecha, sobre nosotros como cielo y bajo nosotros como suelo. Fue entonces cuando el coro se elevó. Santa María, Madre de Dios. La frase subía como incienso, atravesando la madera, tocando las aguas y pareciendo reunir hasta las piedras del lecho del río. Ruega por nosotros, pecadores. Y pensé en cuántos pecados eran allí abrazados, cuántas culpas encontraban refugio en aquella súplica, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nadie pronunció en voz alta el último amén, pero todos lo respiramos, y el miedo que antes gritaba se hizo pequeño. No osaría decir que lo vi con los ojos, pero mi alma lo percibió, como quien distingue el perfume del jazmín en medio del humo. Un manto que no pesa, sino que sostiene, que no cubre para ocultar, sino para guardar. Bajo este manto invisible de la presencia, el puente, que crujía como si fuera a partirse, encontró por un momento la paciencia necesaria. El clamor a la Madre del Cielo no detuvo la lluvia en el pasado de mi pueblo, ni secó los ríos que tantas veces se desbordaron. Pero allí, aquella tarde, la súplica nos unió, nos hizo un solo cuerpo. Y cuando un cuerpo entero confía, Dios encuentra espacio para obrar. Respiré hondo. Las cuentas del rosario seguían deslizándose entre mis dedos. Y mientras la oración avanzaba, algo que pronto todos llamaríamos milagro, empezó a suceder. El rosario aún se deslizaba entre mis dedos cuando todo ocurrió. El puente, ya castigado por el peso de la multitud, gimió una vez más. Esta vez, un sonido que parecía venir de las entrañas de la tierra. Un crujido resonó y de repente, una parte entera del tablón se abrió. Vi las tablas caer al río con un estruendo, tragadas por la corriente violenta. Las mujeres gritaron, los niños se aferraron a sus madres. Los hombres contuvieron la respiración, esperando lo peor. Yo misma pensé que mi cuerpo sería arrastrado por aquellas aguas heladas, pero lo imposible se reveló ante nosotros. Las tablas habían desaparecido y aún así nadie cayó. Era como si los pies de cada persona estuvieran firmes sobre algo invisible, una base que no se veía, pero que se sentía. El vacío estaba allí, la grieta abierta, el río furioso corriendo justo debajo, y sin embargo,
La multitud permanecía de pie, inmóvil, sostenida por manos que no eran humanas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Vi a un grupo de niños caminando exactamente sobre la parte que había cedido, permanecer de pie como si nada hubiera pasado. Isha, una niña de 7 años, levantó sus bracitos y empezó a sonreír. No de nerviosismo, sino de una confianza pura. Parecía mirar al cielo como quien reconoce una presencia familiar. Recuerdo aquel día en Filipinas como si fuera ayer. Una pequeña localidad rural, el aire húmedo y el olor a incienso mezclándose. La procesión de María, un evento tan esperado, seguía su curso y la fe era palpable en el ambiente. Pero, antes de llegar al viejo puente de madera que cruzaba el río turbulento, doña Pilar, una anciana del pueblo con ojos que ya lo habían visto todo, tocó mi brazo. «Hermana Angélica», susurró, la voz cargada de aprensión. «Dicen que una de las tablas cedió la semana pasada. Por poco un niño cae al río. Es bueno tener cuidado». Un escalofrío me recorrió, un presagio sutil que el corazón de una monja de 62 años, con toda una vida de fe e historias, no podía ignorar. Entonces, lo impensable ocurrió. De repente, el suelo bajo los pies de los custodios de la Virgen, que cargaban las andas de la Virgen, desapareció. Otros, asustados, tantearon con los pies y confirmaron lo imposible. Había un suelo firme, invisible, que los sostenía. No era una ilusión, era algo real, visceral, palpable en el alma, aunque los ojos no pudieran explicarlo. Temblé de pies a cabeza. Mis 62 años, cargados de fe e historias, nunca habían presenciado nada semejante. «Santa María», balbuceé entre sollozos, «tú estás aquí». Era como si el propio manto de la Virgen se hubiera extendido sobre las aguas, sosteniendo a cada hijo e hija. Los custodios de la Virgen se miraban entre sí, sin saber qué hacer. Parte del puente se había derrumbado bajo ellos, y aún así las andas permanecían firmes. Las flores que adornaban la imagen de María se mecían suavemente con el viento, pero los hombres seguían erguidos, como columnas vivas. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, levantó el rostro y exclamó en hindi: «¡Ay, Matumnein Bachaya! ¡Madre, tú nos salvaste!». La multitud estalló. Aplausos y llantos irrumpieron. Los gritos de miedo de segundos antes se transformaron en cánticos de alabanza. El sonido, que instantes antes era de desesperación, ahora era de una confianza inquebrantable. Vi a hombres arrodillarse, incluso sobre el puente inestable, en señal de gratitud. Vi a mujeres con las manos levantadas, llorando como quien ya no tiene dudas de que el cielo tocó la tierra. Yo misma, que tantas veces enseñé a los niños en México que María es una madre atenta, comprendí en aquel instante que aún subestimaba el poder del amor materno de Dios manifestado a través de ella. «Nadie cayó», repetí en voz baja, incapaz de contener las lágrimas. Nadie cayó. Eso era lo que me estremecía hasta el alma. Ante una caída inevitable, de un abismo abierto, ningún cuerpo fue entregado a las aguas. Un silencio profundo nos envolvió por unos instantes. Era como si hasta el río se hubiera silenciado ante el milagro. El viento que antes soplaba con fuerza, ahora parecía suave, casi reverente. Todos miraban a su alrededor, confirmándose unos a otros. Nadie había desaparecido, nadie estaba herido. Lo imposible se había hecho realidad ante cientos de testigos. Me acerqué al borde de la grieta abierta y miré hacia abajo. Las tablas flotaban, arrastradas por la corriente como hojas secas llevadas por el viento. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era el miedo a la muerte, sino el asombro ante la vida preservada. El agua parecía correr con aún más furia, como si quisiera probar que sería imposible sobrevivir a una caída allí. Pero nosotros estábamos vivos. Mateo, un joven de unos 22 años, cayó de rodillas cerca de mí y besó el suelo invisible, donde antes había madera. Sus lágrimas cayeron y desaparecieron sin dejar rastro, como si fueran recibidas por manos maternas. «Gracias, madre», repetía sin cesar. Yo también me arrodillé. Me dolían los huesos, me temblaban las piernas, pero necesitaba doblar las rodillas en reconocimiento. Allí, sobre aquel puente roto, comprendí que la fe no es solo esperanza, es una realidad que nos sostiene.
Cuando levanté los ojos, vi lo que nunca olvidaré. La imagen de María sobre el anda parecía aún más luminosa. No era el sol que seguía oculto tras las nubes, sino un resplandor suave que envolvía toda la escena. Era como si la propia Virgen sonriera, confirmando en silencio: estuve aquí y siempre estaré. El milagro visible había ocurrido. El suelo desapareció, pero nadie cayó. El puente cedió, pero el pueblo permaneció firme. Y en aquel instante todos sabíamos, no era la madera lo que nos sostenía, era María. Después del estruendo de las tablas cayendo al río y de los gritos que estallaron de susto, vino algo inesperado: el silencio. Un silencio tan profundo que parecía sobrenatural. No era solo la ausencia de voces humanas. Hasta el río, que rugía furioso, parecía haber disminuido su fuerza. El viento cesó, y por unos instantes, todo a nuestro alrededor enmudeció, como si el propio mundo reconociera que el cielo había tocado la tierra. La multitud entera permaneció inmóvil. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. Todos miraban a su alrededor, intentando comprender lo que acababa de suceder. Donde debería haber habido desesperación, solo había un asombro reverente. Recuerdo aquel día en Filipinas como si fuera ayer. Yo, hermana Angélica, una mexicana de corazón entregado a tierras lejanas, acompañaba la procesión. El sol castigaba las palmeras, pero la fe nos movía, paso a paso, rumbo al viejo puente de madera que cruzaba el río. Un escalofrío, sin embargo, me recorrió la espalda instantes antes de llegar. Un pescador local, el viejo Mang Tony, con su rostro marcado por el tiempo, nos detuvo con un ademán aprehensivo. «Cuidado, hermana», alertó él con voz ronca. «Hace pocos días, una carreta de arroz casi se desploma de ahí. La madera está podrida y las lluvias recientes no ayudan». Un mal presagio se cernió en el aire. Una pequeña nube oscura, casi invisible, parecía surgir en el horizonte. Pero la fe, en su esencia más pura, era más fuerte que cualquier presentimiento. Nadie se detuvo. Seguimos adelante, rumbo a lo que parecía ser solo un trecho más del camino. En el lugar donde el suelo se había partido, donde el puente había cedido bajo nuestros pies, ahora reinaba una paz extraña. Yo misma, hermana Angélica, con el corazón aún desbocado, apenas podía creer lo que mis ojos presenciaban. Mis manos aún sostenían el rosario en alto, los dedos temblorosos. Lágrimas corrían por mi rostro, lavando las marcas del tiempo. A mis 62 años, reviviendo aquella escena en mi memoria, aún me pregunto cómo pude pensar que ya había presenciado todo lo que la vida podía ofrecer. En aquel entonces, en mi último año de vida activa en el convento, ya llevaba décadas de alegrías sencillas, dolores profundos, despedidas y milagros discretos. Pero aquello desafiaba cualquier imaginación. Los niños fueron los primeros en romper el silencio aturdido. Una de ellas, Isha, de apenas 7 años, con sus largas trenzas y ojos desorbitados, miró a su madre. Su voz, clara y casi sonriente, resonó: «Mamá, la Virgen nos sostuvo». Y la madre, entre sollozos de alivio, solo asintió con la cabeza, confirmando sin poder hablar. El murmullo de la fe comenzó a propagarse, como una suave ola. Uno a uno, los fieles fueron soltando pequeñas frases, como si pusieran a prueba la propia realidad. «Estamos vivos», susurraban algunos. «Nadie se cayó», completaban otros. «Fue un milagro», exclamaban, con la voz quebrada. En ese instante sentí que necesitaba arrodillarme. Mis viejas rodillas se quejaban. La madera inestable del puente amenazaba con ceder aún más, pero nada importaba. Me arrodillé con toda la reverencia que pude y besé el suelo invisible bajo mis pies. Fue allí, en ese espacio hueco donde el puente se había hundido, donde percibí con mayor claridad la presencia de María. Besé el vacío como quien besa el vientre de una madre, agradecida, confiada, pequeña ante tanto amor. Otros me imitaron. Pronto, decenas de personas estaban de rodillas, algunas con las manos alzadas en súplica, otras con el rostro pegado al suelo. No había ruido de instrumentos, ni cánticos organizados,
Solo había aquel silencio lleno de gracia, un silencio que no asfixiaba, sino que abrazaba, calmaba y acogía. Miré a mi alrededor y vi la imagen de la Virgen. El anda permanecía firme, como si jamás hubiera sido amenazado. Las flores seguían allí, aunque algunos pétalos se habían caído con el viento. El semblante sereno de María parecía aún más vivo. Era como si dijera con una mirada que traspasaba el alma: «Hijos, estuve aquí todo el tiempo». Un joven indio, Mateo, quizás de unos 22 años, se acercó a mí. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Me sujetó las manos temblorosas y dijo en un inglés entrecortado: «Hermana, la vi, juro que la vi. Ella estaba aquí». Yo solo sonreí, no lo corregí ni dudé. No importaba si sus ojos realmente habían tenido una visión o si era su alma la que había reconocido la presencia de la Madre. La verdad es que todos la habíamos visto, cada uno a su manera, en su propio corazón. El silencio duró unos minutos, pero pareció eterno. No había prisa por cruzar lo que quedaba del puente ni por terminar la procesión. El tiempo se suspendió. Cada corazón sabía que acababa de tocar lo sagrado. Era como la pausa entre un sollozo y otro, cuando el alma encuentra descanso en el regazo de la fe. Después, alguien comenzó a cantar bajito. Era una melodía simple, un himno mariano conocido solo por algunos, pero que pronto todos acompañamos. El cántico no rompió el silencio. Al contrario, parecía nacer de él, como un río que se recompone después de ser interrumpido por las piedras. Voces suaves se unieron, creando un tapiz sonoro de devoción. Yo, emocionada, cerré los ojos y dejé que la música me llevara. Recordé mi infancia en México, cuando también me sentaba en silencio ante una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Era la misma sensación. El corazón inquieto, de repente, se aquieta, y todo lo que queda es confianza. Cuando abrí los ojos, vi que muchos sostenían velas encendidas, y la llama parecía más firme que antes. El viento, que solía apagarla sin piedad, ahora parecía respetar aquella luz. Era como si cada llama fuera un reflejo del fuego que se había encendido dentro de nosotros. El silencio de la gracia no es vacío, es plenitud. Es cuando el mundo entero parece detenerse solo para que Dios hable sin palabras. Y en aquel trozo de puente partido sobre el abismo del río, fue exactamente eso lo que experimentamos. Yo sabía, en el fondo de mi corazón, que aquel silencio era solo el preludio. Algo aún mayor estaba por venir, porque cuando la Virgen, María, se manifiesta, no es solo para salvarnos de la caída, sino para enseñarnos a vivir de pie, incluso cuando todo a nuestro alrededor se desmorona. El silencio aún nos envolvía, pesado de aprensión, cuando algo inolvidable sucedió. Días antes, al acercarnos a aquel frágil pontón, un viejo pescador de rostro curtido por el sol había murmurado que la estructura casi se había derrumbado, con el paso de un búfalo. Un mal presagio, así lo llamó. Entonces, el señor Devon, un anciano indio de piel curtida por el sol y una larga barba blanca que caía en cascada, se incorporó con visible esfuerzo. Sus manos temblaban, sí, pero sus ojos... los ojos del señor Devon irradiaban la misma firmeza inquebrantable que tantas veces presencié en los más humildes de mi tierra, México. De su pecho sacó un rosario de madera oscura. Era un objeto sencillo, con las cuentas agrietadas por el tiempo y el uso, pero llevaba una historia en cada imperfección. A pesar de su simplicidad, emanaba una dignidad profunda, casi ancestral. El señor Devon elevó aquel rosario por encima de su cabeza, y su voz, cargada de siglos de fe, resonó por todo el puente. Ave María. Fue un instante mágico, como si una corriente invisible, pero poderosa, se hubiera encendido. La multitud respondió al unísono en diversas lenguas: «Llena eres de gracia». Las voces se entrelazaron en un tapiz sonoro: hindi, español, inglés, tamil, portugués. El idioma, al fin y al cabo, era irrelevante. Cada palabra se convertía en una piedra angular, solidificando el pontón de la fe, el eslabón invisible que ya nos sostenía sobre el abismo.
El rosario del señor Deben ya no era un simple objeto. Se transformó en una antorcha, encendiendo la fe en cada corazón allí presente. Yo, hermana Angélica, que ya sostenía mi propio rosario, sus cuentas claras y pulidas por años de oración, lo elevé también. Brilló, casi como un eco, junto al suyo. Entonces, uno a uno, otros siguieron nuestro gesto. En pocos segundos, cientos de rosarios se alzaron. Había los de madera, los de plástico brillante e incluso los improvisados con semillas o simples hilos con pequeños crucifijos colgando. Era una visión surrealista y gloriosa. Un verdadero bosque de la esperanza, brotando en el corazón de aquel abismo, desafiando el vértigo y el miedo. Las oraciones, antes susurros, cobraron una fuerza arrolladora. Cada Ave María era un grito del alma, pronunciado con lágrimas y una convicción tan profunda que parecía la primera y la última de sus vidas. Niños, como Isha, de apenas 7 años, repetían las palabras, aún tropezando en ellas. Jóvenes, como Mateo, de 20 y tantos años, gritaban con la energía de quien cree en el milagro. Y los más viejos, con sus voces frágiles, pero impregnadas, de siglos de devoción, susurraban sus plegarias. En aquel instante, mis pensamientos volaron a México. ¿Cuántas veces presencié a campesinos alzar sus rosarios ante una tormenta, suplicando a Nuestra Señora que protegiera sus cosechas? ¿Cuántas veces vi a madres humildes aferrarse al rosario como quien sostiene la propia vida de un hijo? Ahora, al otro lado del mundo, en Filipinas, comprendía la verdad universal de aquella escena. La madre es la misma, y sus hijos, en cualquier nación, rezan con la misma fe inquebrantable. Mientras las plegarias resonaban, percibí algo que trascendía lo ordinario. El peso abrumador del miedo simplemente se disipó. No es que el peligro hubiera desaparecido, el pontón de la incógnita seguía roto, el río rugía impetuoso allí abajo. Pero nuestros corazones fueron invadidos por una confianza que solo puede ser un don del cielo. Éramos un ejército, sí, pero no de armas, sino de cuentas, de voces, de una fe inquebrantable. El señor Deben, el catalizador de aquel milagro, permanecía firme, alzando el rosario como una bandera victoriosa. Sus lágrimas rodaban libremente mientras él repetía en su lengua natal, palabras que, aunque desconocidas, eran comprendidas por todos nosotros en nuestra alma. Gracias, Madre, gracias, Madre. Cerré los ojos por un breve instante. El rosario se deslizaba entre mis dedos, y cada cuenta, antes inerte, parecía ahora pulsar con vida. No eran cuentas muertas, eran semillas vivas de esperanza. Y entonces, la verdad se reveló. María no nos sostenía solo físicamente sobre aquel pontón de la incógnita. Ella nos unía, pueblos distintos, culturas diversas, pero con un único y palpitante corazón mariano. Al abrir los ojos, me encontré con una imagen que, incluso hoy, mis 80 años, todavía me conmueve profundamente. Isha, la niña de 7 años, estaba arrodillada, levantando su pequeño rosario de plástico rosado que antes colgaba de su cuello. A su lado, Mateo, el joven voluntario mexicano de 22 años, hacía lo mismo con su rosario azul. Alrededor, los custodios de la Virgen, Valentina, mujeres, hombres, todos imitaban aquel gesto de fe. Era como si estuviéramos ofreciendo nuestros rosarios para que María los transformara en la cuerda de la gracia, lazos invisibles que, uno a uno, reforzaban el pontón de la incertidumbre. Y era exactamente así como nos sentíamos. Suspendidos, sí, pero extrañamente seguros. Como si cada Ave María añadiera una tabla invisible, cada Padre Nuestro, una viga, cada gloria, un clavo. El viejo y frágil pontón de madera se había partido, pero el pontón de la fe, el de la oración, estaba más sólido que nunca. De repente, el cielo, que hasta entonces estaba cubierto por un manto de nubes grises, se abrió y un rayo, de luz pura, irrumpió. El haz iluminó directamente la imagen de la Virgen. Las flores blancas y azules que adornaban sus andas adquirieron un brillo etéreo,
y todos se detuvieron, en un silencio reverente, para admirar lo que parecía ser una firma divina. Era como si el propio Dios, a través de aquella señal, confirmara: sus oraciones han sido escuchadas. A mis 62 años, hermana Angélica, todavía siento el olor de aquel día en Filipinas. Lo recuerdo como si fuera hoy, aquel año postrero, de vida activa en el convento. Respiré hondo, me arrodillé de nuevo y apreté mi rosario con toda la fuerza contra el pecho. En aquel instante, yo, una mexicana en una pequeña localidad rural de Filipinas, me sentí como una niña en los brazos de la madre, y una certeza me invadió: si aquel fuese mi último día de vida, ya sería suficiente, porque vi, con mis propios ojos, el poder del rosario elevado, uniendo cielo y tierra, sosteniendo vidas en el exacto momento en que el suelo desapareció. Incluso antes de llegar al puente, un murmullo ya corría entre los habitantes. Recuerdo a un pescador local, de nombre Kiko, con el rostro marcado por el sol, que nos alertó con voz grave: «Tenga cuidado con este puente, hermana». Hace pocos días, un coche del pueblo casi resbaló en las tablas sueltas. Dijeron que fue suerte, pero el río no perdona. Es un cruce traicionero, y más aún con tanta gente. Un presagio sutil, una nube cerniéndose sobre nuestra fe. Pero la procesión continuó. No tardó. Apenas habíamos comenzado la travesía, y los primeros móviles ya transmitían todo en vivo. La noticia, entonces, corrió como la pólvora. Vi el suelo ceder. El puente se partió justo debajo de nosotros, pero nadie cayó. Recuerdo a Mateo, el joven voluntario de unos 22 años, y a otros jóvenes, temblando de emoción, narrando en hindi, tamil e inglés para sus cámaras. Madres, con sus hijos aún agarrados a su regazo, repetían con voz entrecortada: «Fue María, la madre nos sostuvo». Yo, con mi rosario apretado al pecho, solo confirmaba con un asentimiento lo que las palabras apenas lograban expresar. Era un milagro visible. En la otra orilla, una pequeña multitud ya nos aguardaba. Algunos vinieron por los gritos, otros por las alarmas en los grupos de WhatsApp. Pronto llegaron 2 funcionarios del distrito, con chalecos reflectantes, y el ingeniero Morales, el ingeniero, con su casco blanco. Se acercaron con una cautela palpable, examinaron la grieta grotesca en el puente, las cuerdas laterales deshilachadas, las tablas arrancadas. Uno de los funcionarios, más joven, balbuceaba, incrédulo: «Imposible, sencillamente imposible». El ingeniero Morales pidió silencio. Con cinta métrica y linterna, evaluó la extensión del tramo hundido. Luego, señaló el río furioso, que arrastraba restos de madera. Si las tablas cayeron aquí y había personas sobre ellas, no hay razón técnica para que nadie haya sido arrastrado por la corriente. Su voz se apagó, como la de alguien que percibe la limitación del propio lenguaje. No era una confesión de fe, sino la rendición de la exactitud, que por un instante encontró su límite innegable. Era el punto ciego de la razón, un concepto que guardo conmigo hasta hoy. En poco tiempo aparecieron periodistas. Isabel, una reportera, con el micrófono en mano, me preguntó en inglés: «Hermana, ¿qué vio usted?». Miré a la cámara, pero mis palabras eran para el corazón de quien escuchaba, como si hablara con una hija. Vi el suelo desaparecer. Comencé. Y vi el cielo convertirse en suelo. Vi a una madre extender su manto, y nadie cayó. Isabel insistió en detalles. Quería saber si alguien resbaló, si hubo heridos. Hicimos entonces un recuento improvisado, llamando a las familias, verificando a los ancianos que estaban conmigo. Uno a uno fueron apareciendo. Algunos se abrazaban, otros permanecían en silencio, pero todos tenían los ojos humedecidos. Nadie, absolutamente nadie. Acaricié el cabello de Isha, la niña de 7 años. Algunos lo llaman manto, yo lo llamo misericordia. Esa noche, la pequeña capilla apenas podía contener a la multitud. Muchos se quedaron fuera, las velas parpadeando en la oscuridad de Filipinas. El párroco, antes de cualquier cántico,
hizo la pregunta que resonó en el silencio, una pregunta simple pero profunda. ¿Quién de aquí fue salvado en el puente? Las manos se alzaron como ramas de árboles en súplica. Y no eran solo católicos. Vi a musulmanes levantar la mano con la misma gratitud, a hindúes hacer el gesto de respeto que conocen, a personas que jamás habían pisado aquella capilla inclinando la cabeza. La gratitud, comprendí en ese instante, no conoce fronteras. Es la gratitud sin límites. Isabel, la reportera, se acercó de nuevo, ahora sin el micrófono, con una discreción casi reverente. «Hermana Angélica», susurró ella, «¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿No teme que llamen a esto mera coincidencia?» Sonreí. A los 80 años, cuando estos eventos sucedieron, ya había aprendido a amar incluso a los escépticos. «Hija mía», respondí, «la coincidencia ocurre una vez. La fe, todos los días. Hoy, el milagro se manifestó de forma visible. Mañana será silencioso, pero tan real como este. Es la fe diaria lo que sostiene». De vuelta a la casa de las misioneras, el teléfono no paraba. Eran audios de parientes lejanos, mensajes suplicando oraciones, personas enviando fotos del tramo del puente que se derrumbó. En una de ellas, el sol poniente besaba las aguas como oro líquido. Me acordé del ingeniero Morales, el ingeniero y su «no tengo explicación». En ese instante me di cuenta. Con eso basta. No toda verdad cabe en un informe. Me dormí tarde, el rosario entre los dedos, como en tantas noches de mi vida. Antes de cerrar los ojos, agradecí en silencio. «Madre, nos hiciste cruzar el abismo. Enséñanos ahora a cruzar la vida». Sabía que a la mañana siguiente aparecerían los escépticos, los argumentadores, aquellos que intentarían traducir el misterio en números. Y está bien, la verdad no necesita defensa cuando ya nos ha salvado. Es la verdad indefensa. Y así, la noticia se extendió, no como un grito de propaganda, sino como un testimonio vivo. Porque cuando nadie cae, aunque todo ceda, el mundo entero necesita oírlo. Hoy, a mis 62 años, cuando cierro los ojos para rezar, no veo solo las paredes simples de mi celda en el convento. Veo el puente que se desmorona, el río furioso, las tablas rotas, los rostros asustados. Me acuerdo del señor Devon, un anciano local, que había contado una historia reciente sobre un pequeño accidente en ese mismo tramo del puente, alertando sobre su fragilidad. Aquel presagio silencioso resonaba en mi mente, pero por encima de todo veo lo imposible sucediendo ante mis ojos, la multitud entera de pie. Nadie caído, nadie perdido. Un verdadero milagro sin caídas. A los 80 años, en la época de los acontecimientos, ya había vivido muchas historias. Pero esta es la que guardaré como el sello definitivo de la fidelidad de María. Me he pasado la vida repitiendo a los niños pobres de México: la Virgen es madre y una madre jamás abandona a sus hijos. Muchas veces me preguntaba si realmente creían o si era solo la fe ingenua de quien no tiene nada más en qué apoyarse. Hoy, a mis 62 años, sé que la duda no importa, porque cuando la necesidad aprieta, cuando el suelo se desmorona, es precisamente esa fe de niño la que nos rescata. Recuerdo aquella tarde en Filipinas, cuando vi a hombres y mujeres, ni siquiera católicos, levantar las manos en agradecimiento. Vi a hindúes llorar ante la imagen de la Virgen, musulmanes murmurar oraciones de gratitud, jóvenes escépticos confesar que algo mucho mayor había ocurrido allí. Entonces, una verdad se reveló: María no es propiedad de nadie. Ella es madre, y la maternidad no conoce fronteras. Es la maternidad universal en acción. Muchos me preguntaron después qué sentí. Podría hablar del miedo paralizante, de la tensión que desgarraba, de la fragilidad de mis huesos ya cansados. Pero lo que perduró no fue el temor, fue la certeza inquebrantable. La certeza de que cuando clamamos con fe, el cielo responde. Y responde de formas que la razón humana jamás podrá traducir.
El ingeniero Morales, el ingeniero que presenció todo, dijo: «No tengo explicación técnica». Y yo, hermana Angélica, respondo: «Yo tengo una explicación materna. Fue el manto, fue la mano de María. Y que nadie piense que digo esto por la mera devoción ciega de una anciana. Lo digo como testigo. Yo estaba allí, a mis 80 años, cuando el suelo se partió y nadie cayó. Vi el abismo abierto y aún así, la vida preservada. Vi al pueblo unido por el rosario. Y comprendí, allí, que la fe no es solo esperanza, es una realidad que nos sostiene. Cuando regresé a mi convento en México, muchos hermanos y hermanas de la comunidad me pidieron que contara la historia. Algunos, quizás, pensarán que exageraba. Otros me miraban con ojos: «Aún hoy, hermana Angélica, a mis 80 años, mientras el sol de la tarde besa las paredes del convento y mis pasos se arrastran lentos hacia la capilla, apoyados en mi bastón, aquella escena se enciende viva en mi memoria. Una imagen grabada, no en la mente, sino en el alma. No busco convencer. Aprendí que testimoniar no es imponer, es, ante todo, ofrecer. Así como el pan partido no sacia a todos, pero nutre profundamente a aquel que lo recibe, el testimonio se revela. No se fuerza, solo se entrega. Mi mente, ahora, me transporta a mi último año de vida activa en el convento, en una pequeña y vibrante localidad rural en Filipinas. Recuerdo la procesión, un río de fe serpenteando por las callejuelas, rumbo al antiguo puente de madera. Mateo, aquel joven voluntario de unos 22 años, cargaba uno de los estandartes, su rostro desbordando devoción. Valentina, con sus 20 años, caminaba justo detrás, los ojos fijos en la imagen de María. Y los custodios de la Virgen, 4 hombres robustos, entonaban cánticos con una fuerza que parecía capaz de mover montañas. La pequeña Isha, con sus 7 años, sujetaba la mano de su madre, los ojos muy abiertos de curiosidad infantil. Pero incluso antes de pisar la vieja estructura, un escalofrío recorrió a la multitud. El señor Deben, un anciano respetado de la comunidad, se detuvo a la orilla del río, su voz grave cortando el murmullo de los fieles. «Cuidado con este puente, hermanos», advirtió, los ojos humedecidos. Hace pocas semanas, un carretero perdió el control aquí. Fue un susto grande. Por poco el burro y toda la carga no cayeron a las aguas. Ya no es la misma. Un escalofrío, un mal presagio, flotó en el aire. El ingeniero Morales, el ingeniero, y Isabel, la reportera, intercambiaban miradas preocupadas, pero la fe en aquel momento era más fuerte que el miedo. Y entonces lo inevitable sucedió. En el clímax de la travesía, bajo el peso de la multitud y la fuerza de la fe, el puente, cansado, gimió. Estruendos aterradores resonaron por el valle. La estructura de madera se partió por la mitad. El pánico, por un breve instante, amenazó con tragarnos. Pero lo que siguió no fue la tragedia que todos esperaban. En lugar de la caída, de la desesperación, solo había asombro. Ojos desorbitados, bocas abiertas de espanto. Nadie cayó. Hoy, cuando rezo ante la Virgen de Guadalupe, siento en sus ojos la misma intensidad que percibí en aquel puente, en Filipinas. Y siempre le digo: «Madre, si el Señor me concede algunos días más, que sea para narrar lo que mis ojos vieron». Pienso, a veces, en aquellos niños que estaban allí. Cómo crecerán, llevando consigo la memoria de aquel milagro. Quizás, una de ellas se haga religiosa, otra, una dedicada madre de familia. Puede ser que alguna, por un tiempo, se aleje de la fe, pero sé que, en algún punto de la vida, cuando el miedo les oprima el pecho, ellas recordarán: «Yo estaba en el puente y nadie cayó». Ese será el punto de retorno, el hilo invisible que las conducirá de vuelta al regazo materno, al abrazo de María. En cuanto a mí, ya no temo a la muerte. Siento, con cada amanecer, la cercanía de mi partida, pero camino en paz. Tengo la certeza de que María no me dejará sola, ni siquiera en la hora final.
Si ella sostuvo a una multitud entera sobre las aguas turbulentas de un río filipino, ¿cómo no ampararía a esta pobre anciana en el momento de entregar el alma? Dejo este relato como una herencia, no de bienes o títulos, sino de fe. Que mis hermanos en México, en Filipinas, en cada rincón del mundo, sepan: María vive. Su presencia no es mera poesía devocional, es una realidad concreta. Ella cuida, ella sostiene, ella protege. Y si un día alguien me pregunta: hermana Angélica, ¿cuál fue el mayor milagro que usted presenció?, responderé sin dudar: el mayor milagro no fue ver el puente ceder y que nadie cayera. El verdadero prodigio fue ver a un pueblo entero comprender en aquel instante que no caminaba solo. Hoy, a mis 80 años, afirmo: mi misión está cumplida. Fui testigo, con mis propios ojos y corazón, de que la Madre del Cielo jamás abandona a sus hijos. Y así concluyo mi historia. El puente se partió, pero nosotros permanecimos de pie, no por nuestra fuerza, sino por ella,